Hola a todos y bienvenidos a este video en donde voy a tratar el trabajo previo de la práctica uno de Laboratorio de Electrónica de dispositivos y circuitos electrónicos, llamada Conceptos Básicos. Eh, en esta práctica lo que se ven son conceptos de circuitos eléctricos necesarios para estudiar electrónica. Y en ese trabajo previo les encargo a mis alumnos pues estos 12 puntos para poder hacer bien esta práctica número uno. Los primeros 3 puntos se refieren a la teoría necesaria, desde el uso de instrumentos hasta conceptos de corriente directa, corriente alterna, fuentes de alimentación, fuentes de corriente alterna, capacitancia, impedancia, leyes de Kirchhoff, ley de Ohm, función de transferencia. Esos son aspectos teóricos necesarios. El punto 4 es a partir de donde voy a revisar ahorita. Y les pido determinar la función de transferencia definida como voltaje L entre voltaje I del circuito que se ve ahí en la figura 1, en donde BL es el voltaje en la resistencia RL y BI es el voltaje de la fuente de 15 volts. Entonces voy a partir de este punto número 4. Y lo primero es que hay que determinar la relación de voltaje L y voltaje I, esta relación llamada función de transferencia. Permítanme poner aquí las corrientes en el circuito. Esta corriente le voy a llamar corriente I. Esta fuente de 15 volts le voy a llamar voltaje I. Este nodo le voy a llamar X. Y es a donde llega la corriente I. Se divide. Una parte va hacia la resistencia de 10 kilo ohms. Le voy a llamar corriente 1. Y otra parte de la corriente I se va hacia RL llamada IL. Entonces, a través de esas 3 corrientes, pues se puede establecer la ley de corrientes de Kirchhoff. Corriente I debe de ser igual a las corrientes que salen del nodo X. Corriente 1 más corriente L. Las 3 se pueden escribir en función de la ley de Ohm. La corriente I pasa por la resistencia de 5 kilo ohms de la izquierda y el voltaje en esa resistencia es igual al voltaje I menos el voltaje X. La corriente 1, pues también se puede aplicar la ley de Ohm en la resistencia de 10 kilo ohms. Y el voltaje en esa resistencia es X menos 0. Y L se calcula de la misma manera. Es el voltaje X menos 0 entre la suma de resistencias. 5 kilo ohms más RL. De aquí, pues podemos despejar X. A ver, vamos a hacer que la calculadora haga esto. El voltaje de entrada menos X entre 5 kilo ohms igual al voltaje X entre 10.000 más el voltaje X entre 5.000 más RL. De ahí obtenemos la ecuación para el voltaje X. Entonces este es el voltaje X en función del voltaje BI, que sabemos que en este caso tiene valor de 15 volts, y de RL. Ese es el voltaje X. A partir de este voltaje, pues podemos saber lo que queramos. En este caso el voltaje L. Este voltaje es igual, según la ley de Ohm,
a la corriente L por RL. Entonces la corriente L aquí está abajo, es X, que ya lo obtenemos entre la suma de 5 kilo ohms y RL. Entonces podemos poner, a ver, vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner que el voltaje L es igual. A ver, ahí vamos otra vez. Ahí está. El voltaje L es igual a X entre 5000 más RL. Esa es la corriente por RL. Y todo esto nos va a dar un resultado. Y de nueva cuenta, hagamos que la calculadora lo calcule. Entonces aquí tenemos la simplificación. En esta ecuación pues notamos que el voltaje VI está multiplicando, entonces puede pasar dividiendo. Entonces lo podemos poner aquí abajo. Y tenemos que la función de transferencia BL con respecto a BI es igual a este cociente. En el numerador tenemos RL y en el denominador 3 veces RL entre 2 más 1200, no, más 12500. Esa es la función de transferencia. Esto es lo que se pide en el punto 4. Bueno, el punto 5 sirve para comprobar que esta ecuación, pues, digamos que está correcta. ¿Por qué? Porque nos permite evaluar esta función de transferencia en un valor específico de RL. A ver, veamos entonces el punto 5. Calcula las corrientes y los voltajes del circuito de la figura 1 cuando RL es infinito. Entonces por aquí vamos a poner 5. Hay que evaluar todo el circuito. Hay que ver qué corrientes hay, qué voltajes, cuando el caso particular de RL es infinito. Entonces, pues veamos qué sucede entonces en el circuito. Entonces aquí lo voy a dibujar. A ver, ahí está. Cuando RL es infinita quiere decir que pues, es un circuito abierto en el extremo derecho, donde debe estar RL, circuito abierto. Las otras resistencias no cambian. Aquí hay 5, aquí también hay 5 kilo ohms, aquí hay 10. Y aquí la fuente BI pues tampoco cambia, es de 15. Entonces hay que saber, hay que evaluar todo este circuito en esta condición. Y pues podemos ver lo siguiente. Se ve relativamente fácil que BL pues es el voltaje en la resistencia de 10 kilo ohms. La corriente que hay aquí es la misma. Es la misma porque la corriente en la de 5 kilo ohms está a la derecha y esta vale 0. Entonces la corriente es la misma en la de 5 kilo ohms de la izquierda y en la de 10. Esta corriente es la misma. Digamos que es la corriente I. Entonces, por eso el voltaje de la carga, el voltaje aquí, es 10 kilo ohms entre 10 más 5 por 15 volts del voltaje de entrada. Esto da que BL vale 10 volts. Eso lo podemos obtener así, de forma teórica. La función de transferencia da ese mismo valor. Entonces, cuando RL tiende a infinito, entonces tenemos que esto vale 10 volts. A ver, veamos si la calculadora nos dice eso mismo.
A ver, voy a poner un valor muy grande. Ahí está, es un mega ohm. Y debe de ser algo cercano a 10 kilo ohms. Perdón, a 10 volts. No, me faltó BI. BI vale 15. 9.9. 9.92. Y mientras más grande sea RL, pues entonces este valor tenderá a ser 10. Aquí tengo la posibilidad de poner un límite. Entonces el límite de cuando x tiende a infinito para que nos dé el resultado, ¿no? Entonces aquí está. Y es de esta, ¿no? Es de esta. Em, a ver, déjenme corregir porque lo puse mal. Ahora sí. Y en lugar de RL, pues pongo X. Aquí es X y aquí es también X. Y BI vale 15. Entonces, efectivamente, la función de transferencia da ese mismo valor. Entonces aquí lo podemos poner que BL es igual cuando RL es infinita a 10 volts. Eso es lo que arroja la función de transferencia. Entonces, correcto. Entonces, si aquí hay en la resistencia de 10 kilo ohms hay 10 volts, entonces podemos deducir que en la resistencia de 5 kilo ohms hay 5 volts. Y eso debe de cumplir con la ley de voltajes de Kirchhoff. Y nada más para terminar con esta parte del ejercicio del punto 5, la corriente I pues está dada por el cociente de voltaje 15 volts entre suma de resistencias 5 kilo ohms más 10 kilo ohms. Y esto va a dar 1 miliampere. Ese es el punto 5. Punto 5 del trabajo previo. Bueno, en este punto me gustaría pues mostrar el simulador que me gusta utilizar. El simulador es este. Es la versión web de Multisim. Se llama Multisim Live. Y para empezar a utilizarlo rápidamente, pues aquí tenemos la página de multisim.com, lo pueden ver arriba en la barra de direcciones. Y aquí está el botón para registrarse, Sign up for free. Si yo le doy clic, entonces me va a llevar a un formulario que debo llenar. Me pide aquí un alias, nombre, apellido, función. Y hay varias opciones. Ahí dependerá de cuál queramos poner. En mi caso yo puse, si no mal recuerdo, yo puse ingeniero. Compañía, bueno, pues ahí dependerá de cada uno de ustedes. Algunos son, pues la compañía más adecuada es la institución educativa donde estemos estudiando. Dirección, pues yo recomiendo la dirección de la universidad o de la facultad. Y su correo electrónico y contraseña. Eso es todo lo que hay que llenar y pues ya tenemos una cuenta en la cual podemos iniciar sesión. Yo le voy a dar a iniciar sesión, ya tengo una cuenta. Aquí está mi nombre, mi cuenta de correo electrónico. Aquí me pide que confirme unos datos. País, compañía, ven, yo puse Facultad de Ingeniería. La dirección de la Universidad Nacional. A veces puede pasar que pregunte más datos. Aquí está, esos son los datos que yo coloqué. Me pide aquí estado, provincia, mm, lo selecciono el adecuado y continuar.
Me pide mi contraseña. Y pues ahora sí, después de confirmar varias veces toda esa información, pues ya pude ingresar al sitio web de Multisim. Aquí la parte más importante, pues es la de crear circuito. Aquí está arriba. Arriba a la derecha, bueno, vamos a poner otro color porque ese no se ve bien. Ahí está. Arriba a la derecha, ahí tenemos el, pues el icono de crear circuito. Le voy a dar clic y entonces me va a llevar al simulador. Lo que me gusta mucho de este programa es que pues permite simular circuitos de una forma muy sencilla. Aquí está el área de trabajo. Tenemos a la izquierda una barra de elementos, de componentes electrónicos que puedo utilizar y tengo aquí arriba pues varias opciones para simular. Es muy intuitivo, la verdad. No puedo yo quejarme, no puedo decir nada mal de esta versión web de Multisim, sino más bien pues decir que me parece muy bueno, muy bueno. Muy bien, entonces voy a poner el circuito. Aquí a la izquierda tengo un elemento que se llama elementos pasivos. Aquí está resistor. Aquí está mi resistencia. Simplemente le doy clic, la pongo en el lugar que yo quiero y la suelto. Es de 5 kilo ohms, entonces 5K y listo. Aquí la puedo copiar. Si la selecciono, puedo copiarla. Y si selecciono, puedo copiarla otra vez, la puedo voltear. Esta será de 10. Y me falta una fuente. A la izquierda tengo las fuentes donde dice sources. Y es DC voltage. Aquí la tengo. Simplemente el positivo lo coloco donde debe de ir. Estas dos resistencias van conectadas. Sí, las tres resistencias van conectadas. El negativo va en la parte de abajo de la resistencia de 10 kilo ohms. Y voy a poner una cuarta resistencia que va a ser RL. Ahí está. Ese es el circuito. RL es un valor muy grande. Voy a poner lo más grande que se pueda aquí. 1 GΩ será suficiente. Y en todo simulador se pide y es deseable poner pues el punto de referencia, la tierra. Entonces aquí donde está ground, pues la coloco en el negativo de la fuente de 5 volts. Entonces ya está todo el circuito. Lo único que resta ahora es colocar las puntas de prueba. Quiero medir voltajes y quiero medir corrientes. Entonces voy a poner aquí a la izquierda las puntas de prueba. Aquí este icono en color verde con una V es punta de prueba de voltaje, de corriente, de ambas, voltaje de referencia y algunas anotaciones y algunas mediciones digitales. La que voy a poner es la de voltage. Entonces puedo poner aquí voltaje. El voltaje que me interesa es en RL. Aquí está. Le puedo cambiar el nombre a RL. Perdón, en lugar de que sea R4, que sea RL. Listo. Entonces aquí esta punta medirá el voltaje RL. Necesito una de corriente. La puedo poner aquí. Cuando está bien colocado, pues ahí está la indicación de que ya lo puedo soltar. Le doy clic y queda colocado. El resultado teórico dice que el voltaje es de 10 volts y la corriente de 1 mA, bajo la condición de que RL es muy grande. Aquí arriba a la izquierda, ahí donde está el cursor, ahí está el botón de play, le doy clic y entonces ya está simulando. Y aquí me dice que es de 3.33, perdón, me hace falta poner la fuente de correcta, ¿no? 15 volts. Ahí está. Le doy play y aparece aquí 9.999. 9.9999 volts. Y la corriente es de 1 mA, efectivamente. Si yo aumento la resistencia en algún valor, ese voltaje será 10. ¿Ven? Ahí está, es 10 volts. Entonces así es como ya realicé la simulación para el circuito correspondiente del punto 5 de este trabajo previo.
Entonces, correcto. Entonces voy a ponerle palomita a ambos. Este está correcto y este también. Palomita. El punto 6. A ver, avancemos. Punto 6 del trabajo previo dice, bueno, antes del 6 hace falta algo más. Si la fuente es reemplazada por un cortocircuito, la fuente de 15 voltios, ¿cuál es el valor de la resistencia equivalente en los extremos de RL? Me falta esa pregunta en el punto 5. Si la fuente es reemplazada por un cortocircuito, ¿cuál es el valor de resistencia en los extremos de RL? Entonces, a ver, déjeme copiar. Y esa es la segunda parte del punto 5. A ver, vamos a quitar todo esto que estorba. Ahí está. Y la fuente entonces ahora es un cortocircuito. Es decir, simplemente hay un cable uniendo esto. Esta parte es puramente teórica. No voy a recomendar yo que hagan esto pues digamos que en la práctica, en un circuito real, porque no se debe de hacer eso. Se produce un cortocircuito en los terminales de la fuente, eso es peligroso. Entonces no, esto no se debe de hacer. Nada más es una manera de calcular un valor aquí en los extremos de RL. Aquí le vamos a llamar resistencia equivalente. Es simplemente para calcular esta resistencia. Este circuito, pues vemos que la resistencia de 5 kilo ohms de la izquierda está en paralelo con la resistencia de 10 kilo ohms. Y ese paralelo se encuentra en serie con la resistencia de 5 kilo ohms. Esta es la resistencia que se pide en la segunda parte del punto 5. Entonces, el paralelo de dos resistencias es el inverso de la suma de los inversos. Ese es el paralelo, el inverso de la suma de los inversos, más la resistencia de 5 kilo ohms, 8.33 kilo ohms. Y listo. Es así como ya tenemos pues esta resistencia equivalente. Muy bien, en el simulador, ¿cómo hacemos esto en el simulador? Bueno, aquí está el circuito y ahora voy a poner la punta de corriente aquí en RL. Voy a darle play y ahí está el voltaje. Ya lo sabemos, 10 volts. Entonces aquí voy a poner 10 volts. 10 volts en el numerador. Ahora, lo que voy a hacer es mover RL hasta un valor pequeño. ¿Qué tan pequeño? Hasta que la corriente ya no cambie. Vean cómo está cambiando la corriente. A ver, lo voy a regresar. Ahí estaba. Es un nanoampere en esta condición. Voy a disminuir la resistencia RL hasta que esa corriente ya no cambie. Ahí ya no cambia. Ahí ya se quedó. 1.2 miliamperes. Detengo la simulación. Y entonces esos 10 volts que obtuve pues en el caso de una resistencia RL muy grande, la voy a dividir entre 1.2 miliamperes. Y el resultado debe ser la resistencia equivalente, 8.33 kilo ohms. En realidad, esto que acabo de hacer en la simulación es lo que deberíamos de hacer en el laboratorio. Vamos a dejar los 15 volts ahí y vamos a cambiar RL a un valor muy grande, a un valor muy pequeño, dividimos voltaje y corriente y esa es la resistencia equivalente. Entonces, acabamos de verificar este resultado.
de 8.33 kilo ohms. Muy bien, eso fue el punto 5. Ahora el punto número 6. Dice, para la figura 1, si la carga RL es de 15 kilo ohms, ¿cuál es el valor de la corriente L? Entonces, a ver, vamos a el punto 4. Tenemos la función de transferencia. Aquí está. Entonces voy a copiar la función de transferencia. Y aquí va el punto 6. El punto 6 se trata de RL igual a 15 kilo ohms. Y la pregunta es, ¿cuánto vale la corriente? La corriente, la corriente L, según la ley de Ohm, pues es voltaje, en este caso el voltaje L entre la resistencia L. El voltaje L está dado por la función de transferencia. Aquí está la función de transferencia. A partir de aquí, podemos saber que el voltaje L, pues simplemente hay que sustituir. Vamos a hacerlo en la calculadora. Entonces, a ver, aquí va. BI está dividiendo, pues pasa multiplicando. Ahí está. Aquí puedo poner un 1 simplemente. O lo puedo quitar. Esto es BL. RL vale 15 kilo ohms. Entonces 15.000. Aquí también pongo 15.000. Y BI, esa no cambia, ese vale 15 volts. Y este es el resultado. 6.43 volts. Ese es el resultado del voltaje. Ese voltaje nos permite calcular la corriente. 6.43 volts. 6.43 volts entre 15 kilo ohms. A ver, vamos a hacer la división. 6.43 entre 15.000. Eso es 428.67. 428.67, estos son microamperes. A menos que yo haya visto mal, bueno, ahora lo reviso. Pero esa es la corriente que observé. A ver, sí, 428.67 microamperes. Entonces, si RL vale 15, tenemos ese voltaje, esa corriente en la carga. A ver, veámoslo en el simulador. Aquí voy a cambiar a 15 kilo ohms, 15K. Le doy play y ahí está el resultado. 6.43 volts y 428.57 microamperes. Pequeñísima diferencia, debido principalmente a redondeo. Redondeo de 6.43. Entonces la simulación pues corrobora estos resultados teóricos. Concuerda con ellos. Ahí está. Ese es el punto 6. ¿Hay algo más en el punto 6? Sí. Demuestra que se cumplen las leyes de Ohm y de Kirchhoff. A ver, veamos. Voy a copiar el circuito. Y aquí lo vamos a poner. Aquí lo voy a poner. Ahí está. Entonces vamos a poner, déjenme poner la fuente. A ver, entonces aquí son 15 volts. Eso no ha cambiado nunca. Y aquí esta R es de 15. 15 kilo ohms. Entonces aquí el voltaje. A ver, tal vez me convenga cambiar estos 15, ponerlos en otro lugar. Ahí está. Y para que no haya confusión, también este.
Ahí está. Y ahora sí, en color azul. Este voltaje 6.43. De acuerdo. Y la corriente, esta corriente, es de 428.67 microamperes. Eso es lo que acabo de obtener. Esta corriente multiplica a 5 kilómetros, están aquí a la izquierda, estos. Entonces produce un voltaje. Entonces, según la ley de Ohm, pues tenemos que es esta corriente por 5000 y me da el voltaje 2.14. Entonces aquí hay 2.14 volts. Esos 2.14 con 6.43 se suman porque están en serie y me dan este voltaje en la resistencia. Entonces 2.14 más 6.43, 8.57. Entonces aquí, en esta resistencia de 10 kilo ohms hay 8.57 volts. Y ese voltaje me permite saber el voltaje en la resistencia, en la otra resistencia de 5 kilo ohms. Es la diferencia de 15 y 8.57. 6.43. Entonces ahí ya están todos los voltajes. Podemos pues, verificar que los voltajes cumplen la ley de voltajes de Kirchhoff. 6.43 más 8.57 son 15. 6.43 más 2.14 más 6.43, los sumamos, son 15. A ver, veamos. 6.43 más 8.57. En esa malla, en la primera malla, la de la izquierda, se cumple la ley de voltajes. 8.57 menos 2.14 menos 6.43 es 0. Eso se cumple en la siguiente malla, en la 2, en la que está en donde está la carga. Y también puedo escribir que 15 volts menos 6.43 menos 2.14 menos 6.43 es 0. Efectivamente. Entonces la ley de voltaje se cumple. La ley de corrientes, vamos a ver si se cumple. Aquí hay una corriente. Esta corriente está dada por la ley de Ohm. Esa corriente es voltaje 6.43 entre 5000. Esto da 1.286. 1.286, esos son miliamperes. Y esta otra corriente, también a través de la ley de Ohm, 8.57 entre 10 kilo ohms. Eso es 857 microamperes. 857 microamperes. Entonces tenemos tres corrientes. Esta es la corriente I, esta es la corriente en la carga y esta es la corriente 1. La suma de esas tres corrientes debe de dar 0. 1.286 menos 0.857 menos 0.42867. Eso es virtualmente 0. No da exactamente 0, cuestión de redondeos nada más. Entonces ahí se están cumpliendo las leyes de los circuitos, de las leyes de Kirchhoff en particular, y la ley de Ohm en cada una de las resistencias. Entonces, efectivamente, cumple con las leyes que acabo de mencionar. Ese es el punto 6. En el simulador, entonces tengo aquí que la corriente es de 428.57. Necesito otra punta de corriente. Aquí simplemente selecciono la punta de ampere, la copio
y la pongo en la resistencia de 10 kilo ohms para que mida la corriente que va por ahí. Y aquí también, bueno, esta tal vez más atrás. Ahí está. Le doy play. Ah, me falta una punta de voltaje. Aquí en el voltaje X. Y aquí está. Aquí están los resultados. La corriente, 1.28 miliamperes. Se divide y 857 microamperes van por la resistencia de 10 kilo ohms. 428 microamperes van por la resistencia de 15. La suma da 1.28 miliamperes. Son los resultados, todos estos resultados que se ven aquí, son los resultados teóricos que acabo de obtener hace unos cuantos segundos. El voltaje en R2, que está aquí como de 5 kilo ohms, es la diferencia entre 8.57 y 6.42. Un poquito más de 2 volts. 15 volts menos 8.57 da 6.43, es el voltaje en R1, en esta resistencia. Entonces, esta simulación arroja los mismos resultados teóricos. Digamos que los comprueba. Entonces, esta es la forma en la que verificamos leyes de circuitos y ley de Ohm en este circuito. Se puede hacer la división de voltajes y resistencia, perdón, voltajes y corrientes para obtener las resistencias que están ahí marcadas. Eso nada más es cuestión de dividir. Por ejemplo, vamos a ver, en R1, la que está marcada ahí como R1, es una resistencia de 5 kilo ohms. Entonces ese voltaje, perdón, esa resistencia es voltaje entre corriente. Por donde entra la corriente hay 15 volts, por donde sale la corriente hay 8.57. Entre la corriente 1.286 por 10 a la menos 3. Y eso dan los 5000 ohms. Es el valor de la resistencia. Correcto. Eso mismo se puede hacer para cada resistencia y pues así es como se puede verificar. Muy bien, este es el punto número 6. El punto número 7. Si en la figura 1 la fuente es reemplazada por un circuito abierto, ¿cuál es el valor de la resistencia equivalente en sus extremos? Considere RL 10 kilo ohms. Entonces, a ver, aquí tenemos otro circuito. A ver, entonces este es el punto 7. Aquí lo vamos a poner. 7. La condición es que esta fuente está abierta y tenemos aquí la carga de, si no recuerdo mal, 10 kilo ohms. A ver, lo voy a revisar porque tal vez me equivoco. No, 10 kilo ohms está bien. Aquí está. Entonces aquí 10 kilo ohms. Esa es la condición. Y entonces la resistencia equivalente del lado izquierdo. ¿Cuál es esta resistencia equivalente? Bueno, teóricamente la podemos calcular reduciendo resistencias. Partimos del lado opuesto. 10, esta de 10 kilo ohms. A ver, déjeme señalarlo. Esta de 10 kilo ohms con esta de 5, pues están en paralelo. No, perdón, están en serie. Entonces aquí es 10 kilo ohms más 5 kilo ohms. Están en serie, se suman. Y esta suma, estas resistencias sumadas, están en paralelo con 10 kilo ohms. Y todo ese paralelo está en serie con la de 5 kilo ohms que está aquí. Entonces, más 5. Entonces, a ver, vamos a reducir. A ver qué dice la...
A ver qué dice esto. 1 entre el 10 más, 15, más 5 son 15. Entonces 15.000 más 1 entre 10.000. Y a todo esto le sumamos 5.000. Sí, 11 kilo ohms. Ese es el resultado. Esta es la resistencia equivalente, 11 kilo ohms, que se dice ve la fuente de 15 volts. 11 kilo ohms. Vamos a verificar este resultado en el simulador. Aquí está el simulador. Y ahora la resistencia es de 10 kilo ohms. 10K. Ahí está. Voy a quitar todos los voltajes que no me sirven. Ahí está todo. Y voy a poner una punta de voltaje y de corriente. Esta es la de voltaje. Ahí está. Esa es la de voltaje, que son 15 volts. Y voy a poner la de corriente. Ahí está. Le voy a dar play. Y observen que ahí me dio unos resultados de voltaje y de corriente. El voltaje no es necesario ponerlo, pero ahí está, son 15. Lo importante es la corriente. Entonces el cociente de ese voltaje y esa corriente me da la resistencia equivalente que calculé teóricamente. Entonces 15 volts entre 1.3636 por 10 a la menos 3. Entonces voltaje entre corriente me va a dar, debe ser 11 kilo ohms. Y ahí está el resultado, 11.000.2933. Pequeñísima diferencia, nada significativa. Entonces son 11.000 ohms. Entonces podemos decir que este resultado de 11 kilo ohms, correcto. Así como verificamos por medio de simulación, pues ese valor teórico de resistencia equivalente en la fuente, lo que ve como resistencia esa fuente de 15 volts. Bueno, ese es el punto 7. El punto 8 dice que reemplace la carga RL por un capacitor de 10 microfaradios y que calcule el voltaje en el capacitor con la fuente de 15 volts. Entonces hay que poner un capacitor en lugar de RL y calcular el voltaje del capacitor. Entonces aquí punto número 8. A ver, vamos a quitar todo esto. Y en lugar de la resistencia, un capacitor. Aquí. Y un capacitor de 10 microfaradios. Y la fuente de 15 volts. Muy bien. Cuando tenemos un capacitor en corriente directa, pues es como si tuviéramos una resistencia infinita. Es como si aquí hubiera RL infinita. Y el voltaje al cual va a llegar este capacitor será el voltaje en esta condición de RL infinita. Eso ya lo hice por acá, ¿no? Ya lo hicimos en el punto 6. No, en el punto 6 no fue, fue en el 7, no, en el 5. En el punto 5. Aquí llegamos a la conclusión de que el voltaje en la condición de RL infinita va a ser 10 volts. Ese será el voltaje al cual el capacitor llegue. Entonces aquí puedo poner que esto es 10 volts. Esa es la característica de poner un capacitor en corriente directa.
Vamos a ver si el simulador da ese resultado. A ver, quito la carga y pongo un capacitor de 10 microfaradios. Ahí está. Entonces vean que mismas resistencias, misma fuente. Voy a poner el voltaje, voy a poner una punta de voltaje en el capacitor. Ahí está. Esta punta está midiendo el voltaje en el capacitor. Es como si fuera la punta roja de un voltímetro. La punta negra automáticamente se pone en la tierra. Entonces aquí cuando le dé play debe de llegar a 10 volts. Ahí está la simulación. Y vean que llegó a 10 volts. Entonces efectivamente 10 volts. Entonces ¿a qué voltaje va a llegar? Va a llegar al voltaje que había en una condición de RL infinita. Ese es comportamiento de un capacitor en corriente directa. Entonces ese es punto 8. El punto número 9. Sustituye la fuente por una de corriente alterna de 5 volts y 100 Hz y determina la función de transferencia. Función de transferencia dada por voltaje del capacitor con respecto a voltaje I. Entonces vamos a hacer punto 9. A ver, punto número 9. Entonces sustituimos. A ver, vamos a sustituir. Entonces vamos a sustituir la fuente de corriente directa por una de corriente alterna de 5 volts. A ver, aquí está la fuente de corriente alterna, 5 volts y 100 Hz. Eso según lo que recuerdo. Sí, 5 volts, 100 Hz. Entonces aquí 5 volts y 100 Hz. Aquí tenemos el voltaje del capacitor y este voltaje con respecto a esta fuente BI. Bueno, esto que en el punto 9 es exactamente lo mismo que en el punto 4. Y tan es igual que lo voy a copiar. Entonces, a ver, voy a copiar pues, casi todo. Mismo procedimiento, excepto que aquí es corriente alterna. Pero esto lo vamos a resolver así. A ver, aquí está el circuito. Ahí está el circuito y como en corriente directa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, las corrientes siguen siendo las mismas. Aquí está la corriente I. Esta es la corriente I. Esta es la corriente 1. En realidad, esas corrientes no sufren ningún cambio. Esta es la corriente L. La corriente L sí sufre cambio. Y la voy a poner aquí. La voy a poner por separado. La corriente L, por supuesto que respeta la ley de Ohm. Y por supuesto que es el voltaje X menos cero. El voltaje X es aquí. Y también es cierto que es 5 kilo ohms más, en lugar de RL, es la impedancia del capacitor. Z, subíndice C, indica la impedancia del capacitor. Está dada por 1 entre J, J es la unidad imaginaria, omega es la frecuencia angular, 2pi por la frecuencia y el valor del capacitor. Entonces, si hacemos las operaciones, aquí queda J, aquí queda 1 por supuesto, aquí es 2pi
por la frecuencia es de 100 Hz. Y aquí el valor del capacitor. Eh, ya no vi bien si eran 10 microfaradios. Seguían siendo 10 microfaradios. No, debe ser 10 nanofaradios. A ver, no, es de 10 microfaradios, no ha cambiado. Entonces 10. Entonces aquí es 10 microfaradios. Y aquí tenemos la impedancia del capacitor. Voy a dejar que la calculadora pues me diga cuánto es eso. 1 entre... En las calculadoras muchas veces se usa la letra I. Y entonces el resultado es menos 159.15. Punto 155. Entonces menos 159.155i. Menos J 159.155. Esos son ohms. Las impedancias se miden en ohms. Entonces eso es lo que hay que poner aquí. Menos J 159.155 ohms. Entonces eso hay que reemplazarlo, más bien eso hay que escribirlo aquí. Entonces en lugar de RL es la impedancia del capacitor. Es ZC. Y pues hay que resolver para X. Entonces vamos a ponerlo. A ver, por aquí ya lo tenía. Ahí está. Para no volver a escribir. Aquí VI, bueno, así la dejamos. Y aquí, en lugar de RL, es este número complejo. Listo. Y resolvemos para X. Bueno, pues el número está medio complicado. Bueno, pues ni modo. Vamos a simplificar, porque pues, eso es mucho. A ver, simplifiquemos. Este es un número. Entonces este número es 0.4. A ver, voy a escribirlo para que no me pierda. Entonces vamos a quitar esto. Esto se va a seguir cumpliendo, pero hay que ponerlo por acá abajo. Esto lo quitamos y esto también lo quitamos para hacer espacio. Entonces aquí, X. X es igual entonces a, ¿cuánto dije? 0.4. A ver, la otra parte. La otra parte es este otro número complejo. Vean que está el signo menos por acá. Y este es el número y es 0.0051. Entonces menos 0.0051 y esto es J. Ahí está. ¿Y qué más? Vamos a quitar este y también este. Y eso es por BI, todo ese número complejo, parte real, parte imaginaria por BI. Ahí está. Entonces ya tenemos el voltaje X. Ahora, pues como en el caso de corriente directa,
Si ya tenemos el voltaje X, pues podemos entonces relacionarlo con el voltaje en la carga, que es este, voltaje en la carga. Entonces el voltaje es la corriente por la resistencia. Entonces procedemos igual. Aquí lo importante es la corriente L. Y la corriente L la tenemos aquí precisamente. Es X, que es lo que está arriba, 0.4 menos J 0.0051 por BI entre 5000 más la impedancia del capacitor. Lo podemos poner de una vez. Menos J 159.155 ohms. Y entonces ahora sí, tenemos aquí BL. Es esa corriente por RL, que en este caso RL es la impedancia del capacitor. Entonces aquí es ZC. Vamos a hacer que la calculadora haga todo esto. Entonces, a ver, vamos a poner cociente 0.4 menos I por 0.0051. Esto es por BI entre 5000 menos I por 159.155. Ahí está, este es el resultado. Y esto lo vamos a multiplicar por la impedancia del capacitor. Menos I por 159.155. Y finalmente este es el resultado. Vamos a ponerlo de una forma más apropiada, ¿no? Entonces esto es, ¿sí? 0 puntos, estos son 242.7. 242.7. Bueno, déjenme, voy a poner en la forma polar. Pues de una vez, ¿no? En la forma polar. A ver, me faltó BI. BI está multiplicando, lo puedo pasar dividiendo. Ahí está. Ahora sí. Esto es 12.73. Entonces aquí lo ponemos, 12.73. A ver, no vi bien. Sí, 12.73. Y este es el ángulo, menos 1.55. Esos son radianes. Y aquí está BI. BI está multiplicando, pues pasa dividiendo. Entonces 12.73 con un ángulo de menos 1.55 radianes. Esta es la función de transferencia. Todo esto dado en milivolts. Entonces, esa es la función de transferencia. Ese es el punto número 9, la función de transferencia. A ver, entonces ahí está la función de transferencia. ¿Cuál es el valor del voltaje del capacitor?
Entonces, cuando la entrada es de 5 volts y 100 Hz. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Entonces, el voltaje del capacitor. Para comprobarlo en el simulador. El voltaje del capacitor, ¿cuál es? Es este el voltaje del capacitor. Entonces, es 12.73 con el ángulo que se indica, menos 1.55 radianes. Estos son milivolts por el voltaje de entrada, que son 5 volts. Por 5. A ver, así no me gustó. 12.73 por 5. 63.65. 63.65 son milivolts y con el mismo ángulo menos 1.55 radianes. Este es el voltaje que va a tener el capacitor en la condición de corriente alterna con 5 volts en la fuente y 100 Hz. 63.63, a ver, vi bien. No, 63.65. Vamos al simulador. Mismo circuito, nada más que el capacitor cambia y la fuente también. Entonces aquí el capacitor está ahí con lo correcto. Le voy a decir al simulador que esta señal es de corriente alterna. Entonces eh, aquí le digo que es una señal periódica. Listo. La fuente no es esta, es una fuente de corriente alterna. Entonces voy a Source y aquí AC Voltage. Aquí está. La conecto como corresponde. La frecuencia es de 100 Hz. Y esto es de 5 volts. Pongo 5. Ahí está entonces. Listo. Y aquí debe de aparecer entonces la señal. Vamos a verla entonces. Le doy play y ahí está. El voltaje pico a pico es de 126.82. Si yo lo divido entre 2, debe de ser 63.65 o bien, si este valor lo multiplico por 2, tengo 126. Bueno, ahí está, 127.3 volts. El simulador dice que es 126.82. Pequeñísima diferencia. En realidad, cuando la diferencia es tan pequeña, pues no hay problema. Y luego 1.55 radianes. 1.55 por, aquí debe ser pi, y arriba 180. Debe de haber casi 90 grados de desfasamiento. 88.8. Aquí el simulador tiene una función que dice graficadora aquí, y me muestra las señales. En realidad nada más es una. Voy a poner otra. Otra de voltaje. Ahí está. Y ahora sí, le voy a dar play. Y aquí van a estar las dos señales. Nada más que tengo que ajustarlas. Ajustarlas porque hay que ver la escala, miren. Es de 9 a 11. Pues no, esas no son las escalas. La señal es de menos 5 a 5. Entonces aquí pongo menos 6 y aquí 6. Ahí están las señales. Se mueve mucho. Eso justo con el trigger ya no se mueve. Aquí hay una función que dice Time Division. Lo ajusto para un lado o para otro según corresponde, según quiera uno ver esto de mejor manera. Ahí está. Y ahora pues vemos el desfasamiento. La señal de entrada es la azul, 5 volts pico, y aquí se puede ver la salida. 63, por ahí está, 63.4 pico. Ahí está. Y casi se puede ver el desfasamiento. Si muevo aquí el eje, pues podríamos verlo a ver de menos 5 a 5. Ahí más o menos se ve. Se ve que hay un desfasamiento y se podría calcular.
más o menos. Ahí está el pico. Y pues sí, así a ojo, pues podemos decir que sí, más o menos cumple con desfasamiento de 90 grados. Muy bien, entonces se corrobora, yo lo doy por bueno. Entonces, correcto. Función de transferencia evaluada en 5 volts de entrada y ahí tenemos el voltaje del capacitor. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué hace falta? Punto número 10. Demuestre que se cumplen las leyes de voltaje. Bueno, cumple las leyes de Ohm y de Kirchhoff. Ah, Bueno, vamos a ver cómo se cumplen aquí la ley de Ohm y las leyes de los circuitos. Lo voy a hacer directamente en el simulador. Voy a poner una punta de corriente. Ahí le voy a decir al simulador que es una señal periódica. Aquí también otra de corriente y aquí otra más. Le voy a dar play. Y las corrientes deben de obedecer la ley de corrientes de Kirchhoff. La corriente pico a pico es de 1.19. Vamos a hacer la suma. Entonces aquí 1.19. 1987 por 10 a la menos 3. Ahí está. Esa es la corriente I. Si le resto la corriente 1, entonces menos 399.26 por 10 a la menos 6. Y si le resto la corriente L, debe de ser 0. Entonces la corriente L es 799.39 por 10 a la menos 6. Eso da virtualmente 0. 5 por 10 a la menos 8 es un 5 y luego muchos ceros, perdón, punto decimal, muchos ceros y al final un 5. Virtualmente eso es 0. Entonces se cumple la ley de corrientes. Y también de la misma manera se puede hacer con los voltajes y ver la ley de Ohm en cada resistencia. También es posible, como lo hicimos en el caso de la corriente directa. Bueno, aquí es suficiente con establecer que se cumple la ley de corrientes. Entonces, sí, se cumplen las leyes del Ohm y de Kirchhoff. El punto 10 dice que hay que cambiar el capacitor por uno de 10 nanos y calcular el voltaje del capacitor para las siguientes frecuencias. Es decir, hay que repetir el procedimiento del punto número 9, pero en lugar de 10 microfaradios, 10 nanos. Entonces hay que reemplazar aquí 10 nanos, aquí. Aquí hay que poner 10 nanofaradios y repetir todo el procedimiento para llegar a esta función de transferencia. Esa función de transferencia, pues después la vamos a evaluar en cada uno de los puntos que dice el trabajo previo. Esos puntos son, primero, 60 Hz, 200 Hz, 2 kHz, 20 kHz, 50 kHz y 100 kHz. Entonces, cada una de esas frecuencias tendrá que ser evaluada aquí, en, aquí. Entonces, la impedancia del capacitor será diferente en cada frecuencia y cada frecuencia, pues, producirá un voltaje diferente en el capacitor. Y al final, pues, hay que determinar cuál es esa dependencia. Entonces, aquí punto número 10. No lo voy a hacer para cada frecuencia porque es repetir el punto número 9. Como lo indica, estableciendo 10 nanofaradios y evaluando la función de transferencia en cada una de las frecuencias. Lo que sí lo voy a hacer es en el simulador.
Entonces voy a quitar estas puntas de corriente. Esta la voy a dejar, esta de voltaje. Y este es de 10 nanos. Ahí está. El simulador tiene una función aquí arriba donde dice Interactive, que es el barrido de frecuencia. Dice AC Sweep. Me permite hacer un barrido en frecuencia. En el lado derecho tengo la ruedita de engrane y eso significa que puedo configurar esa simulación. Ven aquí el tipo de simulación, hace sweep. Y aquí le digo que cómo quiero ese barrido de frecuencia. Aquí por default de 1 hasta 1 por 10 a la 10 Hz. Que vaya por décadas, sí, está bien por décadas. Puntos por década, 10 puede ser suficiente y si no, pues le ponemos 100. Ahí está, 100. En la escala vertical me gusta más la escala en decibeles, pero pudiera ser en decibeles o la escala lineal, la que queramos. Bueno, en decibeles es lo acostumbrado, pero pues, vamos a cambiarlo en la escala lineal. Ahí está. Y eso es todo. Le doy play y voy a ver la simulación. Voy a quitar lo que no me gusta, o más bien lo que no necesitamos. En el botoncito del engrane, en el icono del engrane, quitamos las fases y vamos a dejar nada más la punta del voltaje del capacitor, que es la punta 1, la verde. Y ahí lo tenemos. Aquí lo que tenemos que ver es la interpretación. El voltaje del capacitor se mantiene aquí en 666.67 milivolts, o mili, ¿no? Sí, mili está bien. Es la función de transferencia. Se mantiene casi constante desde 1 Hz hasta más o menos 200 Hz por aquí. Por aquí bajo un poquito más. Aquí son 300, 400 Hz. Y ya comienza a disminuir ya con más fuerza en 1 kHz. Y ahí comienza a disminuir esta función de transferencia hasta que desaparece casi por completo a partir de más o menos como de unos 20, sí, como de 20 kHz por aquí. Esto es lo que deberíamos de ver en el punto número 10, que el voltaje del capacitor primero es constante desde 1 hasta 1 kHz y a partir de 10 kHz disminuye y prácticamente desaparece. El voltaje máximo del capacitor está por aquí, es 0.66 de lo que esté entrando. Bueno, este comportamiento lo vamos a ver en el laboratorio. Bueno, esta es entonces la función de transferencia que se pide en el punto número 10. La gráfica de BI, perdón, del voltaje del capacitor con respecto a BI. Muy bien, el punto 11, verificar todos los resultados teóricos por medio de una simulación. Ya mostré cómo hacer esa simulación. El punto número 12, hay que implementar todos estos circuitos en una tableta de pruebas. Y lo que corresponde hacer después es estar en el laboratorio y medir y observar todo esto que tenemos como trabajo previo. Bueno, pues de mi parte muchísimas gracias y pues nos vemos en el siguiente video y en siguiente clase. Hasta luego.